Arrancamos con esta explicación visual. Hoy vamos a explorar una de las creaciones más alucinantes de nuestra historia. Y ojo, no vamos a ver los ordenadores como simples herramientas o cajas metálicas frías, sino casi como organismos vivos, súper complejos y en constante evolución. Va a ser un viaje fascinante desde los cacharros de cálculo más primitivos hasta esas arquitecturas increíbles que hoy en día intentan replicar cómo funciona nuestra propia mente. Para no perdernos, esta es nuestra hoja de ruta. 1. Historia y evolución. 2. Arquitectura y hardware esencial. 3. Nos meteremos en el mundo del software. Y 4. Mantenimiento preventivo básico. ¡Vamos al lío! Empecemos por la sección 1, Historia y evolución. A ver, si rastreamos el ADN de esta especie tecnológica, nos tenemos que ir miles de años atrás, hasta el ábaco, que es básicamente el tatarabuelo de la computación. Luego damos un salto enorme hasta 1642 con la calculadora mecánica, la famosa pascalina. Pero claro, el verdadero subidón electrónico llega en los años 40 con el ENIAC, una bestia diseñada para procesar cálculos a toda velocidad. Aunque, si somos sinceros, el verdadero punto de inflexión, el momento en que cambió todo, fue en 1947 con la invención del transistor. De repente, pasamos de usar válvulas de vacío gigantescas y súper frágiles a unos componentes minúsculos. Esta miniaturización brutal fue la chispa que encendió la mecha de la revolución del ordenador personal en los años 80. Y justo en medio de toda esta locura evolutiva, en 1950, llega el matemático Alan Turing y lanza una pregunta que literalmente lo cambia todo. ¿Pueden pensar las máquinas? A partir de ahí, el objetivo ya no era solo hacer cálculo rápido, sino empezar a construir sistemas que imitaran al cerebro humano. De verdad, esta cita es el puente perfecto que une las calculadoras mecánicas del pasado con la informática moderna que conocemos hoy. Y esto nos lleva a la sección 2, arquitectura y hardware esencial. Fijaos bien en esto porque hay una distinción biológica clarísima. Por un lado tenemos el hardware, que es el cuerpo físico. Es la parte tangible, en la estructura que suda la gota gorda ejecutando tareas y que, inevitablemente, sufre desgaste físico. Y por otro lado está el software, que es totalmente intangible. Es como la mente lógica del sistema, un montón de líneas de código que dictan las órdenes. Y bueno, aunque el software no se oxida ni se rompe físicamente, corre un riesgo constante de quedarse obsoleto. Si diseccionamos este cuerpo físico, el rey absoluto es la CPU. La unidad central de procesamiento. Es literalmente el cerebro biológico de la operación. Gracias a su unidad aritmético-lógica, es capaz de tragarse millones de cálculos en fracciones de segundo. Y como los procesadores modernos vienen con múltiples núcleos, es como tener a varias personas trabajando a la vez en distintas cosas sin pisarse entre ellas. Una pasada. Pero claro, de nada sirve un cerebro rapidísimo si no tiene memoria a corto plazo. Y ahí es donde entra la memoria RAM. Es un espacio de trabajo ultra rápido donde se cargan temporalmente los datos de los programas que estamos usando para que la CPU acceda a ellos al instante. Eso sí, es memoria volátil. Apagas el equipo y ¡puf!, se borra todo y empieza de cero. Tener suficiente RAM es absolutamente crucial para evitar esos terribles embotellamientos mentales en el ordenador. Seguro que suena cuando el ordenador se queda completamente congelado porque hay 50 pestañas del navegador abiertas al mismo tiempo. Pues eso es falta de RAM. Entonces es súper importante no confundir la RAM con la memoria a largo plazo, o sea, el almacenamiento puro y duro, donde los datos se quedan a vivir. Si miramos esta tabla, vemos una evolución bestial. Pasamos de los viejos discos duros mecánicos, los HDD, que tienen partes móviles y son bastante lentos, a los discos de estado sólido o SSD. Y atención aquí porque los SSD NVMe son otra liga. Alcanzan velocidades loquísimas de hasta 7000 megabytes por segundo. Si alguna vez hace falta revivir un ordenador viejo y notar un salto brutal en el rendimiento de forma instantánea, cambiar el disco duro por un SSD es, sin duda, el mejor truco. Ahora, para que todos estos órganos funcionen en armonía necesitan estar conectados, ¿verdad? Pues esa es la placa base. Es un circuito impreso gigante que actúa exactamente como el sistema nervioso central, uniendo el procesador, la memoria y el almacenamiento. Y trabajando codo con codo tenemos a la tarjeta gráfica, la GPU, que vendría a ser la corteza visual. No solo renderiza gráficos o vídeos en alta resolución, sino que hoy en día es la encargada de ejecutar modelos locales de inteligencia artificial gracias a esos nuevos núcleos de procesamiento neuronal. Lo que nos lleva directos a la sección 3, el mundo del software. Y aquí toca hacer la gran pregunta. ¿Puede el hardware funcionar sin software? Pues la respuesta corta, clara y directa es no. Cero. Sin software, un ordenador no es más que un bloque inerte carísimo de metal, plástico y silicio. Necesita desesperadamente las instrucciones lógicas, el código y los algoritmos de esa mente para despertar y tener un propósito. Es una simbiosis absolutamente perfecta.
Para entender cómo piensa el ordenador, podemos dividir su actividad mental en 3 grandes capas. Primero, el software de sistema, como Windows, Mac OS o Linux. Este es el subconsciente, gestionando todo el hardware y los recursos de fondo sin que nos demos cuenta. Luego tenemos el software de programación, que son las herramientas que usan los desarrolladores para crear cosas nuevas. Y finalmente, el software de aplicación, que vendrían a ser las acciones conscientes. Aquí entra todo lo que usamos directamente, desde un procesador de textos básico hasta el videojuego más potente del mercado. Y ojo, a diferencia de los cables o los ventiladores, esta mente intangible no sufre desgaste físico, pero tiene sus propios demonios, los ciberataques y los errores lógicos. Por eso esta mente necesita aprender y adaptarse constantemente. Instalar actualizaciones, meter parches de seguridad y corregir errores es vital. Retrasar una y otra vez esa ventanita que te pide actualizar es básicamente dejar la mente del ordenador con la puerta abierta a cualquier infección, haciendo que todos los datos sean súper vulnerables. Y por fin llegamos a la sección 4, el mantenimiento preventivo básico. Hablemos un poco de la salud física del equipo. ¿Sabéis cuál es el enemigo número 1 de los componentes? No es el paso del tiempo, ¿qué va? Es el polvo. El polvo se acumula y actúa como si le pusieras a la placa base un jersey de lana gordo en pleno mes de agosto. Encapsula todo el calor y no deja que escape. Si no limpiamos el ordenador, literalmente se va asfixiando poco a poco. Y es entonces cuando empiezan las ralentizaciones desesperantes y el sistema se vuelve súper inestable. Por eso, el mantenimiento tiene que ser casi de cirujano. Lo primero, y no negociable, desconectar todo de la corriente para evitar un susto. Segundo, usar una pulsera antiestática. Parece una tontería, pero la electricidad estática de nuestro propio cuerpo es una asesina silenciosa de microchips. Tercero, haced fotos o apuntad bien dónde va cada cable, así el montaje luego es un paseo. Y por último, con una brochita de cerdas duras y una aspiradora a baja potencia, vamos sacando todo ese polvo con cuidado. Fundamental el tema de los ventiladores, que son, ni más ni menos, los pulmones del equipo. Si se llenan de porquería y se atascan, el sistema entra en modo pánico y baja su rendimiento en picado para no salir ardiendo. Mantenerlos limpios es lo único que garantiza que todo el calorazo que generan la CPU y la tarjeta gráfica se disipe correctamente, salvando al hardware de una muerte prematura por achicharramiento. Pero bueno, como decíamos antes, la salud no es solo física. La higiene lógica del software también pesa, y mucho. Hay que acostumbrarse a usar las herramientas del sistema operativo para ordenar el almacenamiento, limpiar basura y, sobre todo, vigilar que no haya por ahí procesos ocultos o auténticos vampiros de energía chucando recursos del procesador y de la RAM en segundo plano. Y para cerrar, es imposible no mirar hacia el futuro. Con todos estos bombazos recientes en aceleradores de hardware para inteligencia artificial y la computación cuántica asomando la cabeza, aquella frase de Turing que vimos al principio resuena con más fuerza que nunca. ¿Hacia dónde vamos? Pues todo apunta a que el método clásico de diseñar cerebros y programar reglas fijas se va a quedar atrás, dando paso a sistemas que literalmente se programan a sí mismos. Es alucinante pensar que este viaje evolutivo empezó hace miles de años moviendo unas simples bolitas de madera en un ábaco. Ha sido un auténtico placer compartir esta explicación visual. Nos vemos en la próxima.